Baruch Hashem. Quiero invitarlos a meditar un rato en uno de los tópicos que tiene la porción de esta semana, que es bastante rica en contenido. Nos habla de la participación de los levitas, de la designación de los levitas para la casa de Aarón. Nos habla de la elección de 70 jueces, ancianos para el trabajo. Nos habla de la murmuración de Aarón y Miriam, ¿verdad? Nos habla del episodio de las codornices, un episodio bastante oscuro, por cierto. La lepra de Miriam. Y bueno, es una porción bastante amplia, tanto en cantidad de capítulos como en temas. Pero yo quiero que nos quedemos con algo que aparece en esta porción y que es muy, muy importante. Yo sé que todo es importante en la Biblia, pero esto a menudo es obviado, desdeñado, a veces ignorado. Pero es un asunto de la mayor importancia, pese a que poco se considere. Lo invito a que lea conmigo Números capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 10, donde dice la Escritura: También el Eterno habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Eterno, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén. Los levitas estaban siendo limpiados, tenían que ser limpiados para poder hacer su trabajo en el tabernáculo, para poder participar de su ministerio, sagrado llamamiento, ministerio que les había sido otorgado y que iban a realizar al lado de las distintas castas arónicas, ¿verdad? Ya las semanas pasadas, esta es la tercera de este libro, ¿verdad? Ya pasamos por Bamidbar y por Nasó, y prácticamente nos viene hablando de eso. Pero yo quiero que nos quedemos hoy con un detalle que está en este último versículo que leímos. Normalmente, nosotros en nuestro contexto cultural religioso, cultural espiritual, estamos acostumbrados a que el sacerdote, el líder, el maestro, el rabino, bueno, desde nuestro punto de vista aquí, pone las manos, y lo asumimos como una suerte de empoderamiento, ¿no? Le pone las manos, le otorga poder, le da autoridad, y como que poner las manos asume que lo está equipando al otro, al que recibe las manos puestas para cierta misión. Pero aquí encontramos un detalle bien interesante. Los levitas van a servir y todo eso. El Señor instruye a Moisés acerca de cómo debía hacer su trabajo de expiación, de limpieza para poder hacer el servicio. Pero luego les dice: haz que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reúne a toda la congregación de los hijos de Israel. Uno diría, van a empezar a ministrar, y ahorita, como se nos contó por allá unos libros atrás, el pueblo cuando estaba listo levantó las manos, el sacerdote, ¿se acuerdan que levantó las manos y bendijo a Israel y todo esto? Pero aquí dice que cuando se hayan acercado los levitas, los hijos de Israel, es decir, el pueblo, el grupo, la multitud, eran los que tenían que venir y poner sus manos sobre los levitas. Esta no era la unción del líder al pueblo, sino la unción del pueblo al líder. Y esto es un asunto de suma importancia,
y de sumo desconocimiento. La importancia de los hombres que se levantan para ser verdaderos hombres y para hacer que lo que tenga que hacerse, se haga. Para hacer que lo que como tiene que funcionar, funcione. Estos son los verdaderos hombres. El Pirkei Avot dice, la Mishnah, donde quiera que no haya un hombre, sé tú el hombre. Hombre ahí, hombre / líder. Es el contexto de lo que viene diciendo el Pirkei Avot. Donde quiera que no haya un líder, donde quiera que no haya un hombre con los pantalones bien amarrados, bien puestos, sé tú ese hombre. Y es la misma encomienda que le hacía David Amelech a su hijo antes de partir, ¿se acuerdan? Que él lo llama y después le da muchas instrucciones, pero hay una que no se le podía ir de la mente a Shlomo. Le dice, amigo, esfuérzate y sé hombre. Es decir, sé un verdadero líder. Vamos a ver qué es lo que implica serlo. Porque desde este punto de vista, amados, desde el punto de vista de la Torá, no cabe lugar para la multitud congregante, para el creyente, como dice cierto predicador de Raíces Hebreas, hacía mucho tiempo, decía, no sé ahora, decía, el creyente dominguero calientabancas. No cabe la idea de este asistente, sea dominguero o sabatino, calientabancas, que se limita a hacer juicio del trabajo que no se hace, que se limita a criticar a quienes intentan hacer algo y de pronto no les sale de la mejor manera, o simplemente se levanta a criticar porque no hay quien lo haga. Somos mucho de eso. Si tuviéramos mejores líderes, si tuviéramos mejores presidentes, si tuviéramos un mejor pastor, si tuviéramos mejores maestros, si tuviéramos verdaderos siervos de Dios en los púlpitos. Y como no hay en su juicio, no son los que hay, no son los mejores. Entonces, ¿quién diera que se levantara, no? ¿Quién diera que hubiera un hombre que se levantara y se parara en la brecha, hiciera vallado? Y hay versículos para citar y todo lo demás. Bueno, quien quiera que hubiera, pues levántate y hazlo. Es lo que está sugiriéndonos la Torá. A lo menos yo, porque digamos, todavía puede cualquiera decir aquí no es tan evidente en la Torá. Vamos a ver que sí. Es imperativo levantarse y hacer. Tenemos que dejar la actitud pueril, ignorante, inocente, ingenua de simplemente buscar siempre a quién culpar, a quién echarle la consecuencia o la responsabilidad de lo que está pasando. Y ahora es muy importante que entendamos esto. Ahora que estamos a las puertas de líderes nuevos que van a haber para el país, nos guste o no, eso ya va a pasar. Sean los mejores o los peores, eso va a pasar. Ya vamos a tener uno nuevo. Nos guste el que había o no, va a cambiar. Y ahora sí que podemos decir que radicalmente va a cambiar. Ahora tenemos que entender eso muchísimo, que no podemos esperar a que pasen 2, 3, 4 años o 3 meses y empezar a decir, ¿se dan cuenta? Los seguidores del uno o del otro, dependiendo del que gane, se dan cuenta que ese no era el mejor y es siempre echarle la culpa al otro. Hay dos ahorita, solo hay dos, pero más que dos personas hay ciertos sistemas de pensamiento que se ciernen sobre nosotros y que nuestra actitud siempre ha sido la actitud del pusilánime, del cobarde, del que busca siempre a quién le echo la culpa. La culpa es del líder, la culpa es del maestro, la culpa es del presidente, la culpa del alcalde, la culpa de aquel, y yo nunca asumo mi responsabilidad. Y esta porción nos llama a asumir la responsabilidad, a ir a nosotros a poner manos y ya no a que nos empoderen, sino a empoderar a esa persona. ¿Cómo lo empoderamos? Otorgándole nuestro poder, el poder que tenemos para ejercer. Porque, amados, es muy importante que entendamos una de las grandes banderas del discurso. Y hoy los dos representantes que quedan, pero fue la común, fue la constante en toda la campaña desde que inició, era la lucha anticorrupción, ¿verdad? Todo el mundo decía, tenemos que acabar la corrupción porque la corrupción es la que nos tiene como nos tiene. No voy a hablar de política, esto apenas es una ilustración para el punto que quiero transmitirle, que no es política, es sumamente espiritual, religioso, si se quiere. Pero la lucha anticorrupción, y lo sabemos,
¿De qué sirve decir que el Congreso está lleno de ratas y la alcaldía y la presidencia está llena de ratas si nosotros a la mediana oportunidad que nos dan en la oficina nos robamos las resmas de papel, nos robamos los lápices, nos robamos el producido y trabajamos una cosa de lácteos, nos robamos cuanto producto podemos, cuanta bolsita de yogur se nos atraviesa, porque es rico. Y vivimos a toda hora proyectándole la culpa. Ahí está la otra visión, el otro discurso político que se manejó. No podemos permitir que a la presidencia llegue alguien a sostener a los vagos con subsidios y demás, porque va a secar la economía del país. Sí, pero mientras tanto, nosotros los creyentes pretendemos vivir de subsidios. Es decir, criticamos un estilo y un modelo de gobierno basado en eso, pero nosotros mismos queremos vivir del subsidio. Tenemos mucha cantidad de congregantes que quieren que el pastor, los líderes, las finanzas de las congregaciones les sostengan. Porque es obligación y para eso he escuchado hablar, para eso son los diezmos. Bueno, debería decirlo alguien que da para eso, ¿no? Yo doy para esto. Muchas veces lo dice el que no. Y también en el liderazgo, pastores que quieren vivir subsidiados. No solo del gobierno, pastores que quieren vivir subsidiados de su congregación. Pastores, líderes, maestros, rabinos, ahí usted cámbiele, pastor barra, lo que sea. Digo pastor porque es a lo que estamos acostumbrados aquí en nuestro escenario. Queremos vivir subsidiados. Y el hecho de que nuestro sustento, sea sueldo, sea remuneración, aprovechamiento del recurso, lo que sea, surja de los aportes del pueblo, no implica que tengamos que vivir subsidiados del pueblo. Las ofrendas y los diezmos no son el subsidio del pastor. Y la actitud que tenemos muchas veces de pretender mostrarnos con una vulnerabilidad mayor de la que nos es propia, simplemente en procura de subsidios, es lo que alimenta esas corrupciones que suben allá y es lo que alimenta la pasión, la efervescencia pública multitudinaria por un estado de gobierno en donde se nos subsidie todo. Y se nos olvida que los empoderados somos nosotros y los que tenemos que ir a ayudar, no a qué subsidio le saco al gobierno, qué subsidio le saco al grupo, a la empresa, a la comunidad o al comunitario. Más bien, ¿qué tengo para ir a ofrecer? Yo, como parte del pueblo, tengo que ir y decir, yo estoy aquí para poner las manos sobre los levitas. Yo estoy para ayudar a hacer el trabajo. Yo estoy para trabajar y para hacer, no para ver qué producto le saco. Números, misma porción, de aquí no nos vamos a mover, más allá de que voy a citar otros textos de apoyo, pero la base es la misma. Números, el capítulo 11, versículos 16 y 17, nos habla, ya no, porque aquí cualquiera puede decir, bueno, estás hablando del pueblo y no de los líderes, pero este pueblo estaba poniendo las manos sobre los líderes, el llamado en todo caso es para los líderes. Bueno, aquí ya no se refiere a los levitas, el principio es el mismo, pero nos habla de gente del pueblo. El Eterno, bendito su nombre, 11, 16 y 17, se fija en una necesidad del pueblo, y se la hace saber a Moshe y le dice, Números 11, 16, 17. Entonces el Eterno dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. No eran de los ancianos levitas ni de ninguna casta particular, de los ancianos de Israel, de todos, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Claro, sabemos que aquí anciano no se refiere a que tenían el pelo blanco, aunque también estaban ahí. Se refiere a un nivel de autoridad, que eran líderes dentro del pueblo. Y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Llegó el momento en que era necesario que no solamente Moisés llevara la carga. Y aquí cualquiera pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que el pueblo ir a ayudar a los levitas? ¿Por qué tenían que 70 especiales ir a ayudarlo a Moisés?
porque los levitas se podían cansar, porque Moisés de pronto el trabajo era mucho para él. La necesidad no era de Moisés y no era de los levitas, la necesidad era del pueblo. Somos nosotros los que necesitamos de que nosotros sirvamos al pueblo. El servicio es una necesidad del pueblo. El servicio es requerido como una función natural del ser humano, del hombre y de la mujer. Si nosotros somos criatura de Dios, si somos hechura suya, como dicen los salmos, si respondemos a un diseño inteligente, eso implica necesariamente, obligatoriamente, que tenemos sentido y propósito, que nos hicieron con un objetivo particular. Y eso implica que lo desarrollemos, porque en la medida que no lo hagamos, caeremos en eso que los psicólogos y filósofos han llamado una crisis existencial. Eso de que cuando yo no me asumo como que estoy funcionando para aquello que me hicieron, y entonces ¿qué sentido tiene la vida? Y la función de nuestro ser, la constitución de nuestro ser, está hecha para eso. Tenemos un propósito y alguno tiene que ser. La mayoría de nosotros lo desconocemos. Y en la medida del transcurso de la vida buscamos entender algo de eso. Pero lo que tenemos que entender a priori, desde la premisa que tenemos que partir es, hay un propósito, todavía tal vez no lo entienda, pero tengo que moverme de alguna manera en buscar desarrollarlo. Y se lo puedo decir que si una cosa no sé acerca del mío o del suyo, algo relacionado con ello sé. Siempre pasa por el servicio. Siempre pasa porque hay algo que hay que hacer. ¿No se ha fijado que en la vida siempre hay algo por hacer? Cualquiera sea el escenario. Así sea que usted fue al baño y ve que la cisterna, no sé, gotea, el agua no está bien. Está dañado este baño. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho, uy, está dañada esta cisterna? Pero no hemos ido a cambiarle la bombita. Una bombita que vale 5,000 pesos. Es más, puede hablar con el conserje de este lugar y decirle, ¿habrá algo de ¿cómo se dice? De presupuesto por ahí para comprar la bombita y arreglarla? Seguro que no le van a decir que no. O sea, siempre hay algo que hacer, en cualquier escenario. Pero ¿sabe qué pasa? Que no lo hacemos. Siempre hay algo que hacer, pero no lo hacemos. Porque alguien más lo tiene que hacer. Claro, aquí vive José, que se haga cargo. Vive Kevin. Bueno, vive el pastor. Es el encargado de esto, ¿no? Es el que administra, el que tiene que ver que esas cosas se hagan. Y si es en términos más globales, más sociales, hay un alcalde, debería ser el que arregla. Hay un gobernador, hay un presidente, hay congresistas. Y siempre buscamos tirarle la pelota normalmente al que no está. Porque tampoco es que tengamos el valor de decírselo en la cara. Pero el punto es hacer lo que corresponde. El llamado aquí es hacer lo que corresponda. ¿Quién? Ya lo dijo el Pirkei Avot. Donde quiera que veas que no hay un hombre, sé tú el hombre. No, pero nadie se quiere levantar. Bueno, levántate. El mismo Pirkei Avot, la misma Mishnah dice, si te ponen delante la necesidad de hacer algo, la oportunidad de corregir algo que está funcionando mal, y tú eres el que lo puedes ver con tus propios ojos, es una llamada del cielo para que lo hagas. No preguntes quién lo dañó, no preguntes quién lo echó a perder, no preguntes quién podrá hacerlo. Si tú lo estás viendo, bueno, a ti es que te dieron lo que sea necesario para arreglarlo. No por nada se te presentó en el camino. Lo dicen también los sabios. No seas tan tonto como para creer que las cosas que pasan, la persona que te encontraste en la calle, se la encontraste porque sí, y ya. Algo hay detrás de que justo tú te la hayas encontrado. Si fue alguien en necesidad, bueno, por algo te lo mandaron. Por eso es que hay en el judaísmo siempre hay un concepto, el concepto de la sedacá, y siempre la persona no tiene que cargar mucha plata, así, una moneda. Pero siempre cargar algo, porque si alguien me encontré y me pide para cumplir las palabras del maestro. Claro, ellos no lo hacen pensando en cumplir las palabras del maestro, pero la inteligencia divina sí. ¿El maestro qué dijo? Si al que te pide, dale. No dice dale mucho, no dice sácale excusas, no le digas no tengo.
Si alguien te pide, dale. Una moneda de 100, bueno, le diste. Pero el punto es hacer conciencia de que lo que pasa en nuestras vidas, todo pasa con un sentido. Y debemos dejar de estar jugando al actor de reparto, al extra, ¿han visto en las películas Troya? Muchas de esas películas donde hay multitudes que les toca para poder hacerlas contratar extras, que hay gente que tal vez no sabe mucho de actuación, solo necesitan llenar espacio. Bueno, hoy día lo hacen con el computador, meten 10 y lo multiplica, pero normalmente contratan mucha gente ahí para que venga y no tiene nada que ver con la película, no le interesa solamente hacer bulto. Amado, hay muchos en este mundo haciendo bulto, mucho actor ni de reparto siquiera, sino mucho extra, mucho relleno. Y aquí no nos mandaron solamente ese relleno. Tenemos la comisión de empoderar a los propios levitas. Tenemos la comisión de ir y ver cómo podemos ayudar al líder principal. ¿Por qué? Porque pobrecito el líder, muchos no se mueven. Porque, yo al pastor lo veo bien, gordito que está, cachetón, colorado. Yo al líder lo veo que se alimenta bien, risueño y demás. Pero escuche, la necesidad de que nos levantemos a hacer lo que nos corresponde no es del líder, es nuestra. Nosotros como pueblo, como individuos que hacemos parte del pueblo, necesitamos que cada individuo del pueblo se levante a hacer lo que le corresponde, porque somos nosotros los que lo necesitamos. ¿No me cree? Créale a nuestro amigo Pablo de Tarso, el rabino Shaul. En Efesios 4, versículo 8 en adelante, nos transmite esta verdad. Efesios 4, 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como usted sabrá, y si no sabe se lo informo, este pasaje Pablo lo está citando del Salmo 68, 18. ¿Por qué? No sé, pero él omite una porción. En el Salmo, bueno, tal vez sospecho, él se enfoca en la primera parte, la de los dones, y sobre eso desarrolla su tesis de ahí en adelante. Pero es muy interesante lo que dice el Salmo 68, 18, porque dice, subiendo lo alto, tomaste cautiva la cautividad, diste dones a los hombres, y dice, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos. Es decir, para cualquiera. O sea, si hasta ahora no le ha quedado claro mi punto, Pablo nos lo deja claro. Pablo a través del salmista. Para todos. Los dones, y aquí olvídese que don es una cualidad publicitaria particular que me trae fama. Saque esa idea de la cabeza. No, don es que habla bonito, que predica con gracia, que es chistoso, o que sana a enfermos, o que toca magistralmente el piano y iba a decir, todos se caen privados de la unción, pero hoy más que nada lo que se da es, las mujeres se caen privadas de la emoción de ver tan bonito y cómo toca, que es mucho de lo que hay detrás de eso. No quiero irme en crítica contra los músicos, porque claro, como no es músico, porque no le echa lengua a los predicadores, pero de verdad que hay mucho, también en los predicadores, hoy día hay mucho énfasis en parecer lo más que se pueda al coachismo, se conjuga así, al coach, a esa cosa, al movimiento de coach. Entonces, parecer así y parecer interesante y quedarse en un detalle de lo que dice el versículo y darle 10,000 vueltas y hacerlo ver aplicativo y vanguardista y demás, de ahí no salimos. Pero bueno, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El salmista dice, aún a los rebeldes, o sea, para todo el mundo. Aquí ya no es ron para todo el mundo, sino don para todo el mundo. Y eso de que subió, sigue diciendo Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, escuche, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿De ayudar al líder principal? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta que el cuerpo de liderazgo, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías.
las necesidades del cuerpo del Mesías, las necesidades de nuestro mundo, de la humanidad, de que todos y cada uno nos levantemos a dar nuestro aporte, a unirnos al líder, al maestro, al rabino, al presidente, al alcalde, al jefe de la empresa. Mire, hasta el lenguaje, el contexto, no sé, el mundo empresarial se ha copiado de estos principios, porque son universales, son eternos, son los principios de la palabra, y que, como sabemos, Pablo no solamente pensaba en gente religiosa metida en un salón que aprendiera esto, sino en el mundo. Él quería permear el mundo con su fe y su verdad, la verdad de la Torá. El mundo empresarial se ha copiado de esto, y por eso ustedes ven que constantemente los jefes contratan a algún motivador o coach o conferencista, lo que sea. ¿Y por dónde pasa la mayoría de las veces esos proyectos, esas conferencias? ¿Qué le pide el jefe al conferencista? Ven, convénzame a esta gente que se meta en el cuento, que se sientan parte, ¿verdad? Que tengan sentido de pertenencia por la empresa. ¿Y qué busca hoy día un jefe más que a un profesional que sepa hacer bien su trabajo? Que tenga sentido de pertenencia con la empresa, con el negocio. Que sepa, hombre, si este negocio pierde, no está perdiendo mi jefe. Si este negocio pierde, estoy perdiendo yo. Es algo que tenemos que entender, pero lamentablemente nos cuesta entenderlo. Mire, vamos a decir, si gana uno de los dos que está, ¿sí o no? Estoy brillante hoy. Si gana uno de los dos que está, es que iba a nombrar, pero me arrepentí. Si gana uno de los dos que está, a muchos nos va a incomodar porque no lo queremos bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A esperar que le vaya mal? ¿A desear que le vaya mal para decir, ¿se dan cuenta? Mire, le aseguro que hay mucho pastor de todas las ideas religiosas que hay esperando que eso sea así. Y si gana el otro, la misma cuestión. Y hay mucho pastor y creyente y laico y ateo y de todo esperando que sea así, para decir que si ven, pusieron aquello el que los evangélicos querían. Con este que hay pasó, porque el cuerpo evangélico se fue mayoritariamente, hubo mucho evangélico que se fue con la otra opción, pero mayoritariamente se fueron con este. Y andaban diciendo, claro, la culpa es de los evangélicos y de los creyentes, y ha habido mucha política antirreligiosos precisamente por eso. Porque siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Y no nos hacemos cargo, y no estamos dispuestos a hacer lo que sea que toque hacer. Todos tenemos una parte. Cuando leemos estos textos como el de Efesios, claro, Dios levantó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea, el pastor será el pastor. Aura puede ser la evangelista. Digamos que Edison sería el maestro. Le dice Moré. Yo ya les he dicho, yo no creo que me combine, pero es otro tema. A ver, aquí el apóstol, ¿cuál podría ser? El pastor, se supone que hay unos que tienen 2 o 3 ministerios. Metámoslo ahí. Y bueno, y ahí rellenamos con los que ministran. Y ya, Dios constituyó a unos apóstoles, pastores y maestros, y al resto para que asistan y le den algún sentido a lo que ellos hacen. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que de toda la... y así de toda la chusma. Pablo está diciendo que de toda la multitud, de todo el grupo, ahí hay toda esa gente, como mínimo un profeta, como mínimo... Claro, hay gente que tendrá 4, 5 y 25 dones. Porque le digo que no son solo estos. Este pasaje de Efesios nombra a estos, pero hay otros que nombran a otros. Pero uno, X, Pepito Pérez, que no asiste a esta congregación, gracias a Dios, si no ya me estaría viendo feo. Pepito Pérez tiene un llamado que encaja en como mínimo una de estas 5 funciones. Todos tenemos algo en donde se nos requiere, y si no nos dejamos usar, no estamos sirviendo más que para malgastar oxígeno espiritual. Y también de físico, porque de ahí no servimos casi para nada desde el punto de vista más literal. Cualquiera puede argumentar que se requiere un mínimo de llamado, ¿verdad? Hay que tener algún tipo de don especial, de palabras, de cosas relacionadas con las profesiones espirituales. Pareciera que hoy la prédica es solo para los líderes. Pero esto debería escucharlo el creyente más nuevo, para que no se deje dañar y creer que la responsabilidad de su crecimiento espiritual es del líder. Es de todos nosotros. Cuando todos nos pongamos pilas, tendremos mejores líderes. ¿Usted quiere un mejor pastor? Sea un mejor creyente. ¿Usted quiere un mejor maestro que le enseñe la palabra? Sea un mejor estudiante. El Rambam decía, bueno, primero lo decía la Mishnah, dice, necesitas un maestro.
Luego viene el Rambam y comenta la Mishnah y dice, necesitas un maestro aunque sepa menos que tú. Yo di una enseñanza de eso, ¿verdad? 2, de hecho. Fue una miniserie ahí. Necesitas un maestro aunque sepa menos que tú. No, el maestro no te necesita a ti como alumno, tú necesitas al maestro. Tú necesitas aprender a recibir, y eso es lo que te da el maestro, aunque sepa menos que tú. ¿Qué locura se le se le ocurre al Rambam? Parece que no era tan sabio como Edison, le hace tanta fama. Que sepa menos que tú. ¿No se supone que el maestro sabe más y por eso enseña? No. El maestro tiene para dar. A veces tendrá para dar la ignorancia, pero el discípulo necesita del maestro para aprender a recibir, para aprender sus necesidades, para descubrirlas, y entonces recién estará listo para un maestro que le enseñe. Es lo que hay detrás del comentario del Rambam a la Mishnah. Nosotros necesitamos ir y procurar ser los mejores estudiantes para, o una de dos, o elevamos al maestro para que pueda seguir siendo nuestro maestro, o la vida nos lo quita. Nos pone en presencia de alguien que me pueda enseñar más. Pero yo echándole lengua al maestro que tengo, yo criticándolo al pastor, criticándolo al rabino, al moré, al maestro, al que tengo, al que no tengo, jamás voy a estar en la posición de tener aquello que deseo. Esta porción nos deja claro que lo único que se requiere es la disposición a ser hombres. Hombres de verdad, hombres dispuestos a hacer lo que sea necesario. No sé, eso sirve. Pero haz bien el no saber hacer nada. Parece chistoso. ¿Ustedes han encontrado cuando de pronto alguien viene y le dice a uno, hermano, ayúdeme a conseguir, si sabe de un empleo, de un trabajo, estoy pasando necesidad? Y uno le dice, hermano, ¿qué sabe hacer? Muchos dicen, bueno, soy lo que sea que sean, carpintero, ingeniero, mecánico, diseñador. Pero hay gente que de pronto no sabe, ¿y qué le dicen a uno? Yo hago lo que sea. Ese yo hago lo que sea es no sé hacer nada. Pero esa gente sirve, porque normalmente la gente que no sabe hacer nada sabe algo muy importante, sabe hacer caso, cosa que a veces el profesional no sabe. Y yo de pronto no sé hacer nada, pero puedo hacer caso, puedo sujetarme, puedo dejarme enseñar. Usted no se imagina lo que puede servir una persona que se deja enseñar, aunque no sepa nada. Si sabe aprender, sabe casi todo. Es lo más básico del mundo, pero también es lo más profundo, saber aprender. ¿Cuánta gente hoy no sirve para nada? Porque no sabe aprender. No sabe aprender. Entonces, ¿qué sabes? Nada. Ve y haz lo que sabes hacer. Lo importante es que sepamos cuál es mi porción, no con todo el detalle, no con toda lo incisivo que puede ser eso, pero una idea general. Vamos a decir, ¿qué andas haciendo hoy? ¿Qué eres? ¿Carpintero? Bueno, sé carpintero. ¿Qué eres, Edison? Se supone que maestro, profesor de la Biblia. Sé eso, pero ocurre que muchas veces no hacemos ni eso. Por ejemplo, el carpintero, perdóname que te ponga de ejemplo, Manuel. Como somos amigos, sé que no te vas a ofender y no vas a sentir que... Y si recibes, pues recibe. Pero resulta que a veces el carpintero es todo menos carpintero. Se vuelve un mercader, un mercenario de la carpintería, porque él no anda detrás de hacer muebles, él anda detrás del dinero de los clientes. No es lo mismo. La vida yo creo que te ha enseñado cuándo fuiste detrás de hacer el mejor mueble que pudiste y cuándo andabas detrás del dinero de tu cliente. Claro que también me aplica a mí. Claro que yo puedo aquí estar intentando ser el mejor profesor, no el mejor que Rabí Shimon, el mejor Edison. La mejor enseñanza que Edison pudiera sacar la trae cada sábado, cada vez que le toca predicar. Es la mejor. Pueden haber miles de enseñanzas, pero él no pudo haber traído una mejor. Es decir, se esforzó hasta que dio todo lo que tenía. Pero resulta que ese no me dedico a enseñar. Me dedico a buscar la manera de ser popular. Me dedico a buscar la manera de hacerle publicidad a mi enseñanza. Entonces, como pastor, soy un excelente publicista. Y claro que así no funciona.
No funciona. No es ese el aporte que nos llaman a que demos. Si quiere, acompáñeme a Romanos 12:7 y se va a convencer. Pablo siempre decía las cosas mejor de lo que yo las digo. Romanos 12. Creo que es necesario leer como un par de versículos atrás. Sí, desde el 6 al menos. Dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Pero mire cómo hay que usar el don. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, el que enseña, el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, repartiendo, con generosidad, dice acá. El que preside, con solicitud, o sea, presidiendo. ¿Sabes qué está diciendo la Biblia? ¿Eres carpintero? Haz muebles. Profundo, ¿eh? La profundidad de la escritura es maravillosa. ¿A qué te dedicas? ¿Eres profesor de la Biblia? Enseña la Biblia. No le des vueltas. No tienes que buscar otra cosa. No, quiero tener miles de discípulos. Conviértete en político. Pero no enseñas la Biblia. Y hay gente que tiene llamado a hacer política. Bueno, ellos tienen que encargarse de buscar seguidores. ¿En dónde te ha puesto el Señor en la comunidad? En nada. Sé un bueno para nada en ese sentido. O sea, no hago nada, no predico, no dirijo, no limpio, no barro. Como mínimo puedes ser buena persona. O no eres ser humano. O no te atreves a darle una sonrisa de verdad al que entra a la congregación antes que tú y te tocó porque ya le buscaste sacar el cuerpo, pero fue imposible. No saben lo mucho que le cambia la vida a uno una persona que le muestra los dientes. Así estén sucios. Mucho. La necesidad en todo caso no es de la persona que requería de mi sonrisa. La necesidad era mía de darle mi sonrisa. Porque cuando soy lo que me mandaron a hacer, entonces el pueblo se nutre. Y el beneficio siempre es para el pueblo. Hay que empezar a escuchar el requerimiento y ser hombres. Mismo Números 11:24. Continúa con el tema de aquellos 70 que Dios mandó a escoger. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no nos cuenta la Torá por qué, por alguna razón, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Por rebeldía y pecado no era, el espíritu vino también sobre ellos. 11:27. Y corrió un joven y dio avisos a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Mire que pudiéramos decir los 70 habían sido escogidos. Está bien, no eran los grandes, pero habían sido escogidos. Y estaban en el tabernáculo. Pero estos dos, que no fueron llevados a poner en alto, estos sí que eran el relleno del relleno. Estos sí que eran los ignorados. Esto sí era el baile de los que sobran. Estos dos estaban allá bailando solos. Lo hago a propósito, porque se ha hecho política de eso. Los que sobran, los marginados, los no sé qué. Los marginados no tienen que quedarse allá considerándose las víctimas y los gusanos y todo. Estamos así por culpa de, y por culpa de, y por culpa de, y por culpa de, y por culpa de. Entienden su papel de ser hombres, se disponen. No me llamaron a ser parte del grupo, no me han dado una posición de privilegio, no soy ni el ayudante del ayudante. Pero si yo me dispongo, también yo puedo profetizar. ¿Cómo la ven? Mire que a veces a uno le profetiza la persona más sencilla del mundo, insisto, con una sonrisa, con un saludo, con un cerrar de boca. A veces cuando todo el mundo está echando lengua y criticando y haciendo la shonjara, una persona ahí parada que se atreve a ser el único que se calla y no dice nada, esa persona me profetiza de lo pecador que yo soy y ascuas de fuego amontona sobre mi cabeza ese hermano sencillo. La vida nos termina enseñando que muchas veces no se trata de nuestras capacidades, de las actitudes
que tengamos para hacer las cosas depende más. Las actitudes o la actitud, no sé. De cuán dispuestos estamos a hacer eso que hay que hacer. Piensa en David y su disposición para todo. Yo puedo decir de David que era un buen salmista, absolutamente, y tenía un llamado a rey. Pero escuche, David se le medía lo que fuera. Le tocaba ser pastor de ovejas. Digamos que había un propósito de Dios detrás de eso, aprender a pastorear ovejas para cuando le tocara pastorear a todo el pueblo de Israel. Entonces, ahí nos ponemos medio profundo y medio intérpretes de la Biblia y ahí le encontramos algún sentido. Pero mandadero, ¿qué? ¿Dónde me dejan el trabajo de mandadero? El papá le dijo, ven, ya deja las ovejas y te vas a llevarle pan y queso. ¿Qué era lo otro? Leche, aceite, bueno, ahora se me escapa. Vas a llevarle a tus hermanos la merienda, porque están en guerra. ¿Qué aptitudes podría tener para eso? Dejémoslo ahí, es algo para lo que necesita estar muy preparado. Para la próxima demanda había que estar preparado. Él llega allá y ve una necesidad. Hay un degenerado desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Y no hay un hombre que se pare y diga, él está desafiando y dice que se levante al menos uno, pues alguien tiene que hacerlo. No hay el hombre. Entonces parece que él viajó en el tiempo y leyó la Mishnah, estoy jugando, pero él leyó la Mishnah del Pirkei Avot que dice, donde quiera que no haya un hombre, sélo tú. Y él dijo, voy a ser hombre. Con toda la autoridad le decía a Salomón, esfuérzate y sé hombre, porque cuando hubo que serlo, David fue el que dijo, yo voy a ser el hombre. Y se amarró, ya no los pantalones, se amarró la armadura de Saúl y le quedó grande. Pero eso no era una excusa, hizo lo que había que hacer. Al final, una cosa la llevó la otra, y así sucesivamente. Pasó por ser el músico principal y privado del rey, luego el general principal del ejército de Israel, y así fue hasta que terminó siendo gobernador, pudiéramos decir, subrey, no sé, rey de una pequeña porción de Israel, y recién al final es que termina siendo rey de todo Israel. Pero miren que la disposición a hacer lo que se requiere hacer le cambia a uno la vida. El otro día hablaba con Lluvia e Irene acerca de eso y ella me confesaba que muchas de las cosas que ha querido, y ya esto está siendo crucial en su vida, las ha hecho porque tiene tanto cariño, amor por su papá, que ha procurado muchas de las cosas en las que se involucra, hacerlo como por de algún modo hacerlo sentir contento a su papá, orgulloso y demás. Y decía, ya tengo que ir pensando qué quiero para mí. Yo le dije, mira, la escuela, para yo saber qué quiero para mí, incluye pasar por hacer cosas para otro. No vivir para otro y yo no tener vida, pero incluye descubrir eso. Descubrir el hacer también para otro. Y le comentaba algo que pasó conmigo. Cuando yo me preparaba para estudiar teología y servía en una congregación a tiempo completo, a sueldo incompleto, o sea, no tenía, pero servía y quería estudiar porque pues, quería ser un predicador que predica, como les dije ahorita. Entonces, para ser un predicador que predica, pues tenía que estudiar la Biblia. Y quería estudiar y no tenía ningún tipo de subsidio de la comunidad para estudiar y nada por el estilo. Le comenté a mi papá y me dice, está ya donando todo su tiempo, lo más lógico es que de ahí saliera para estudiar, ¿no? Le dije, no me preguntes sobre eso, no se puede, y ya, no quería hablar de más. Entonces me dice, ¿le puedo ayudar a buscar trabajo? Donde yo trabajo, era amigo del jefe, y si le dan, pues hágale. Y yo no quise, pero al final me terminé dando cuenta que tocaba, y bueno, lo acepté. Después de unos meses de ayudante, justo me pusieron de ayudante a mi papá, me dice mi papá, usted no le gusta el trabajo, ¿no? Papá no usa de anestesia, él nunca fue, me amó mucho y ustedes saben la admiración que le tengo, pero él nunca fue de los que por ahí se hiere. Me dice, usted no le gusta el trabajo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿Cuántos meses lleva allá? Usted se cuenta que yo manejo esta y esta otra máquina, que soy amigo del operador de estas y esta otra. ¿Cuándo siquiera me ha dicho, enséñeme a manejar una máquina de esta? Ya va a empezar. Porque yo sabía que él toda la vida había querido que yo trabajara algo relacionado con lo de él, que aprendiera electrónica o mecánica y esas cosas. Y yo iba a estudiar teología. Mire qué lejos están los libros de los números. Bueno, ya me entendió. El caso es que yo dije aquel día, tendré que aprender a manejar alguna máquina de estas, que el viejo no me
no me diga nada. Y me quedé viendo que detrás de eso había un acto de honra también a mi papá. El caso es que él me dijo eso y al otro día me vio encaramado en una máquina haciendo algo peligroso. Y corrió y me bajó. Y, ¿cómo le ocurre? Y no quería que aprendiera. Y dijo, no, eso es peligroso, esta máquina no tiene frenos. Una máquina de muchas toneladas en una pendiente sin frenos, pero había el truco, eso se puede trabajar sin frenos. Cuando uno conoce eso se da cuenta que se puede. No me dejó, pero lo que le quiero decir es, yo sabía que ese no era mi llamado. Quizá no era mi don. Ese tipo de trabajos se hacían con fuerzas y vea nomás mi cuerpo. Y lo mío no es la fuerza. Pero al haber entendido que en ese momento lo que había que hacer era eso, aunque fuera por honrar a mi papá y decir que no dijera tengo un hijo al que no le gusta el trabajo, eso me llevó a que un día otro señor de esa empresa vino, me vio en una máquina y le dijo a mi papá, ¿quién es ese pelado? Mi hijo. Y el chino, por allá se habla así, el chino ya opera, ya está aprendiendo. Pero el viejo se llevó eso en la cabeza. Montó una empresa de esas mismas y me llamó de operador. Claro que pude pagar los estudios de teología, claro que gracias a eso me pude casar, claro que gracias a eso después pude tener casa, tuve hijos y el Eterno, bendito su nombre, me proveyó y formé ciertas bases en mi vida, profesionales, laborales y económicas, para cuando tuve que asumir retos ya propios del ministerio, tenía una base que ofrecerle yo al ministerio. Cuando inicié mi trabajo en este ministerio particular, ya había trabajado en otros ministerios, pero habían desafíos, ¿verdad? Habían desafíos que requerían de ciertas bases que no podía el ministerio sostener. Pero en aquella ocasión le dije al pastor y me dije a mí, le dije al Señor, Dios mío, tengo algo que ofrecer. El ministerio no lo podemos cargar, pero yo he creado alguito con lo que puedo ayudarme a sostener y puedo ofrecerle algo al ministerio. Lo que yo le quiero decir, que era lo que le decía a Lluvia, es muchas veces la escuela de la vida incluye que hagamos algo no solo porque eso me da un beneficio, sino porque es lo que hay que hacer y tal vez la honra, el beneficio o lo que sea para otro. Pero le quiero decir que la utilidad siempre se la va a llevar usted también. Yo no me di cuenta en qué momento me sorprendió la vida siendo un operador que ya me iba a ganar el doble del sueldo de aquella ocasión. Y siempre que hacemos lo que corresponde hacer, siempre estamos beneficiando aparentemente a otro. Pero siempre la utilidad también la compartimos nosotros. ¿Cómo me esfuerzo yo y cómo hago? No, me estás pidiendo que engrandezca el nombre de un hombre. Si lo quieres ver así, velo, pero si entiendes qué es lo que hay que hacer en este momento, hazlo. Tú vas a ser beneficiado de eso. Moshe lo entendía y se lo dijo a Josué. En esto que pasa de que profetizan los 70 hasta el Dad y Medad, y como el Dad y Medad eran, ¿verdad? Sí. Como el Dad y Medad no estaba dentro de los 70, allá de los que estaban en el tabernáculo, no sabían que había que profetizar y luego quedarse callado. Entonces ellos simplemente se regaron a hablar, a profetizar. Josué se azara cuando el mensajero viene y dice esto y dice, Señor mío, Moisés, impídeles eso. Y Moisés dice, tienes mucho que aprender, Josué. Pues es la importancia del maestro. Josué llegó a ser el mandamás, pero aquí estaba en la escuela. Y Josué, hijo, tú tienes celos por mí, porque ellos están profetizando y aquí el que tiene el título del profeta soy yo. Hombre, ojalá. Bueno, sabemos que estos son insertos. ¿Quién diera? Vamos a decir que dijo Moisés. ¿Quién diera que todo el pueblo fuese profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos? Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel también. O sea, tú te privas de, no, yo para qué voy a sembrar tiempo y para qué voy a hacer esto y para qué. Si el mérito se lo lleva el pastor, si el que recibe el sueldo es el pastor, o si el que le lleva la honra y el que se lleva las cámaras y el que sale por YouTube y el que tiene 50,000 seguidores es el pastor. Ah, ¿tú crees que es por eso que se hace? Tú sirve, que el verdadero líder, lo último que le importa es eso. El verdadero líder lo que le importa es el bienestar del pueblo, y el pueblo en este momento necesitaba era profetas. ¿No le parece la misma enseñanza del maestro? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Réplicas. Que todo el mundo enseñe. Pablo dice, yo quisiera que todo el mundo hablara en lenguas.
pero más que profetizar. Aparte de la enseñanza sobre la disposición de hacer lo que sea necesario, este pasaje nos muestra cuánto entendía Moisés el asunto de la razón por la que se hacen las cosas. Que el cometido al final no era otro que el bienestar del propio pueblo. Eso era lo que importaba, no quién hablara y no quién no. Por eso es que Aarón y Miriam en esta porción tuvieron que aprender esa lección. No se trataba de los flashes. 12 de Números 1. Dice, María o Miriam y Aarón, que eran los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Eterno. Porque muchos creen que se trata de la pantalla, de lo que se ve y no de lo que se hace. Mire que la reprimenda divina tiene que ver con eso. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, Moisés lo supo, pero dejémoslos estar. El que no estaba dispuesto a dejarlos estar era el Señor. Luego, estoy en versículo 4. Luego dijo el Eterno a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Eran los patriarcas, patriarcas y matriarca en este caso, ¿no? Eran los jefes, los líderes del pueblo. Salieron los tres. Verso 5. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea, les dio el contentillo. Ustedes ven visión y profetizan. Y luego le dice, pero no así con Moisés, porque Moisés no es el que habla, Moisés es el que hace. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No se trata de hablar, se trata de hacer. ¿Qué hay por hacer? No, uno de mis maestros, mis profesores de teología, me contaba una historia que vivió con uno de sus pastores. Un día yo emocionado, ya iba como por 8º semestre. Él también había estudiado teología, obvio, por eso era profesor de teología, ¿no? Le dice, pastor, yo quiero predicar. Y el pastor le dice, hijo, predica. Y si acaso te hace falta el púlpito, me avisas. Porque creemos que, ¿cómo? ¿Y dónde será mi porción? Y tu porción es ser mejor vecino. Tu porción es que no le echen lengua al evangelio, a la palabra, por causa del testimonio que damos. Tu porción es que no hagas muebles por el dinero del jefe, del cliente. Tu porción es que si predicas, prediques. Que si enseñas, enseñe. Que si eres profesor, seas profesor. No un mercenario de la docencia. Si eres un vendedor de comida, Vianes, la mejor vendedora de comida, la mejor cocinera, la mejor vendiendo, no la más inteligente para ver cómo le sube el 10% a la hamburguesa. Eso va a llegar, eso va a pasar inexorablemente. A mejor calidad del servicio, mayor remuneración. El que siembra escasamente recoge, y el que siembra lo contrario es lo contrario. Hay que hacer. Estos hablaban, profetizaban igualito a Moisés, y eso no fue suficiente argumento. Dios dijo, a mí no me interesa que ustedes profeticen, a mí me interesa que sean fieles en mi casa, que hagan lo que toca hacer. Esa fue la enseñanza del maestro. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué les dicen? Enséñeles las doctrinas de la fe. No, dice, enséñeles a que guarden las cosas que les he mandado. Vayan y hagan discípulos. Y los verdaderos discípulos hacen, no hablan, hacen. No critican, hacen. No juzgan lo que está mal hecho, lo hacen bien. Muestran cómo hacerlo. Y eso fue lo que dijo también Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Con quién está Dios? Con el que hace, no con el que habla, no con el que dice. Amado, si te dieron la oportunidad de estar cerca de un líder, cerca de un maestro, valóralo, lo necesitas. Si no lo tienes, búscatelo. Eso es lo que decía el Rambán, lo que dice la Mishnah. Búscate un maestro. El Rambán le agregó, aunque sepa menos que tú. Lo necesita alguien al lado de quien servir.
como quiera que sea. No es para que te vuelvas predicador igual que él. Un verdadero maestro no te va a enseñar a que reproduzcas las ideas que él tiene. Y si eres de esos maestros, necesitas que te enseñe la lección. De esos discípulos, necesitas que tu maestro te enseñe la lección que Moisés le enseñó a Josué. No se trata de que hablen como yo, o que se vean como yo, o que digan lo mismo que yo. Necesita que hagan. Si tienes la oportunidad, aprende de tu maestro a hacer. Si no es un dechado de virtudes, haz para que le arda la cara de vergüenza y él aprenda a hacer de ti. Quizá para eso te puso el Señor delante de un maestro que no es el mejor maestro, o el mejor líder, o el mejor presidente. Enséñale al presidente a cómo ser eso que tú quieres que sea el presidente, y verás que ahí sí el mundo cambia. Padre, que estás en los cielos, te alabo y te bendigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu Torá, por las leyes de tu voluntad que nos hiciste saber. Gracias, Señor, porque a través de ella nos guías en el camino de lo mejor para nosotros. A través de ella hoy nos enseñas a servir, porque el servicio es lo mejor que podemos hacer para desarrollarnos, porque el servicio es el camino a la excelencia, a la realización personal. Gracias, Señor, porque nos ayudas a caminar en procura de lo más excelente, y lo más excelente es hacer tu voluntad, no ser oidores olvidadizos ni reproductores parlanchines de tu voluntad, sino hacedores de tu palabra. Gracias por instarnos a través de ella a dar lo mejor, a servir de la mejor manera, a entregarnos de la mejor manera. Y yo espero y confío en tu palabra, que haciendo así vamos a crear el mejor mundo que podamos tener para tu gloria y tu honra, Señor. Digno de ti, como es propio de los hijos tuyos. En el nombre de Yeshua, gracias, Señor. Amén. Baruch Hashem. Bendiciones.